Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos ya en el quinto día de nuestro estudio. Estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy día vamos a entrar justamente a estudiar un periodo donde hay mucha información de la revelación escrita. Hay varias citas de la hermana White, pero ¿por qué hay tanta información? Porque es el periodo pre el movimiento adventista y por tanto debemos entender las amonestaciones, los consejos inspirados que se hablan sobre esta iglesia, a manera también de poder tener una sana, fogosa y llena del amor de Dios experiencia adventista y cristiana. Antes de orar, les quiero pedir que podamos buscar un texto en la Biblia. Estaba hablando con una hermana, me decía que leía quizás los textos muy rápidos, así que vamos a dar un poco de tiempo para que los puedan buscar. Se encuentra en Cantares, capítulo 8, versículo 7. Cantares, capítulo 8, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto a él lo menospreciarían. Con este pensamiento en mente, vamos a orar. Les voy a pedir, los que puedan arrodillarse, que lo hagan. Aquellos que están cursando una enfermedad o ya por la edad no pueden hacerlo, en el lugar donde están puedan cerrar sus ojos y podamos orar al Señor y justamente pedir la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar estudiando esta semana. Hemos estudiado ya varios temas alrededor de la experiencia de cada uno de los periodos de la Iglesia. Permite que el día de hoy podamos estudiar profundamente, podamos aprender de ti, que tú puedas ungir mis labios y por sobre todo, Señor, te suplico humildemente que las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades espirituales, puedan ser llenadas. Que puedas darme espíritu de sabiduría como el que está aquí descrito en la Biblia y podamos, Señor, también, a través del poder de la tecnología, llegar a muchos lugares, Señor, a muchos países, Señor, a esos países que quizás no conocen tu evangelio, como son los países islámicos. Gracias por todo, Señor. Gracias por la tecnología que tú pones en nuestro poder, en nuestras manos, y permite que también podamos usarla siempre de manera sabia. Te pedimos también por nuestras familias y por cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que también, Señor, puedan escucharte y puedan recibir tu luz. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a estudiar esta iglesia de Sardis y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Vamos a ir entonces a Apocalipsis. Abran sus Biblias, mis queridos hermanos, los que también puedan tener quizás Biblias electrónicas. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia comienza en su lectura al Señor Jesús presentándose a sí mismo. Recuerden que cada una de las iglesias es el Señor Jesús el que se presenta. Y se presenta con un título indicado para dar luz a la iglesia a la cual va a enviar el mensaje. En esta iglesia de Sardis, Él se va a presentar entonces como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Para poder entender justamente los espíritus que tiene Jesús, que aquí al hablar del número 7 es la plenitud del Espíritu Santo, vamos a ir a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos a leer y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es lo que está dentro del espíritu de Jesús. Tremendo. El espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu, de consejo. Podemos ir confiadamente a pedir consejo. Un espíritu de poder, de fuego. No necesitamos estar tristes, mis queridos hermanos, ni decaídos, ni pensar que los problemas del día a día pueden socavar nuestra confianza en Dios, porque Él tiene el espíritu de poder. También que no pueda entender nuestras cargas, porque Él tiene espíritu de conocimiento. Y de esta manera también dice la Biblia que tiene el principio de todas las cosas, el temor de Jehová. Esto es muy importante para el mensaje que se va a dar, porque ahora Él va a proclamar que tiene a todos los ministros de ese tiempo las 7 estrellas. Y recordemos que Él las tiene en su mano, y no las tiene ahí flotando en su mano, como lo dice la Biblia, en el original, sino el que las tiene tomadas, las tiene en sus manos, agarrándolas, sujetándolas. Tiene a estos ministros del periodo de Sardis en sus manos, pero debe dar un mensaje muy duro a su iglesia. Le dice que tiene nombre como que está vivo, pero realmente está muerto. Lo que va a decir Jesús en estas líneas es que ellos se granjearon una reputación. Ellos decían a todos que ellos eran los protestantes, que ellos habían salido del periodo de Jezabel, ¿cierto? De la historia anterior, de la iglesia de Tiatira. Harían ostentación de que eran una iglesia reavivada, pero realmente eran hipócritas. Ellos estaban muertos. Qué triste, mi querido hermano, es creerse una cosa, pero finalmente no ser nada. Lo que dicen sus labios es que este pueblo, esta iglesia, simplemente no era sincera, hacía jactancia de lo que era exteriormente. Para comprender un poco más sobre esta iglesia se presenta aproximadamente, debemos volver a recordar que estos periodos son aproximados, ya que no hay ninguna fecha profética en las iglesias, pero sí eventos en los cuales nosotros podemos descubrir a qué periodo se está hablando, haciendo alusión. Podemos entender que son desde el año aproximadamente 1517, donde comienza la Reforma Protestante, quizás un poco más adelante, hasta el año 1755. También podríamos ir un poco más adelante, hasta 1798, pero
captamos a través de estas fechas de que aproximadamente esta iglesia de Sardis se movió entre estos años. Es el tiempo donde se debía haber hecho una gran reforma, pero esta no llegó finalmente a cuajar, a formarse, a desarrollarse. Fue ahogada en el camino por los afanes de este mundo, por la erudición de los hombres, por los sistemas y las metodologías. El razonamiento humano había despertado en ese tiempo luego de haber estado muchos años preso por la Iglesia Católica y su intolerancia con la libertad de conciencia, y los hombres, muchos de ellos, en vez de apegarse a la Escritura, comenzaron a beber de sus propias aguas, de sus propias fuentes. Habían llegado con certeza a parecerse realmente a la iglesia de Jezabel, de la cual se habían apartado en el periodo anterior. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, es el que sostiene, decíamos, a sus ministros, pero lamentablemente en este periodo, la gran mayoría de estos ni siquiera se daban cuenta de la gran necesidad que tenían de sus dones. Habían caído lamentablemente en un frío formalismo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Hay tipos de personas, mis queridos hermanos, y esto muchas veces lo comento con otros, que tienen exteriormente la apariencia de piedad. Van a la iglesia, están en sus ritos, van los sábados por la mañana, o quizás si hay algún hermano que nos escucha que va el día domingo, pero realmente niegan la eficacia de la piedad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, leemos en nuestras Biblias que el Señor Jesús nos dice que pongamos la otra mejilla cuando tenemos un problema. Si nos golpean en un lado, nosotros pongamos la otra mejilla. Estos hermanos van a la iglesia, pero cuando tienen justamente un problema de este tipo, ellos dicen: ¿para qué voy a poner la otra mejilla si eso no funciona? Eso no tiene sentido en este tiempo. Quizás funcionaba en los tiempos de Jesús, pero eso ya no funciona ahora. Ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. También quizás más cercano a nuestra iglesia habla, ¿cierto?, de lo importante que es tener un espíritu de calma, un espíritu tranquilo, un espíritu de dominio propio. Pero cuando hacen las programaciones de los cultos, tratan de exacerbar los sentidos y poner cada día música que en vez de llevarnos a la reflexión, nos llevan a ¿qué? Al ensalzamiento propio. Eso también es negar la piedad, porque conocemos que el Señor nos quiere llevar por un lado, pero finalmente decimos: no, yo voy a caminar por este otro lado, eso realmente no funciona. Eso es lo que está diciendo el Señor, que niegan, que tienen apariencia de piedad, ¿cierto?, de santidad, pero en el fondo niegan que esto funcione en el día a día. Es un poco como lo que pasaba con los fariseos. Y aquí me voy a espaciar. Los fariseos hacían ostentación de guardar la ley, los hábitos, las tradiciones, pero el Señor Jesús decía que realmente en el foro interior ellos ni con el dedo meñique intentaban llevar estas cargas que ellos ponían sobre otros. A esto se está refiriendo. Y la Biblia es muy enfática. Dice que este tipo de personas es tóxica. A estos evita. No los invites a tu casa. Esto suena duro, pero la influencia que debe estar en nuestra casa, mis queridos hermanos, es crucial. Trabajemos con ellos, hagámosles visitas, pero cuando estas personas se rehúsen a recibir la verdad,
el Señor dice, pasa de ellos, evítalos, porque ellos quieren estar en esa condición. Eso es lo que está diciendo de esta iglesia de Sardis, que ellos tuvieron la oportunidad de conocer, pero parece que quieren mantenerse de manera libre, de manera consciente, en este estado negando la eficacia de la piedad. Esta iglesia se hizo llamar la iglesia protestante. Ellos justamente en su tiempo, en su inicio, predicaron contra los abusos de conciencia, predicaron contra la fría ortodoxia y el formalismo de la iglesia católica, predicaron contra el celo, ¿cierto?, que no tenía esta iglesia por buscar la verdad bíblica. Pues recordemos que la iglesia católica no tenía ese celo porque ellos decían que tenían la verdad y que eran los únicos que podían interpretarla. Y es por eso que el Señor a esta iglesia la declara como muerta, porque habla cosas, pero realmente en su foro interior no es así. En el formalismo hay un peligro. Y muchas de las iglesias evangélicas hoy están entrampadas. Y el formalismo no implica realmente tener una forma conservadora. Las iglesias evangélicas, como las pentecostales, las carismáticas, bautistas o metodistas, que cantan y saltan y gritan, también pueden tener un formalismo. Un formalismo muy particular, un formalismo exótico, como hablábamos, un formalismo un tanto eufórico, pero finalmente formalismo porque se realiza cada día de culto, se realiza en cada momento las mismas cosas. Eso es lo que es el formalismo, estar repitiendo cada vez las mismas cosas, como por hábito cada semana, por hábito cada día, hacemos las mismas cosas. Vamos a leer la inspiración, carta 48 de 1903, y vamos a dejar un poco que ella nos amplíe esta visión de lo que es la iglesia de Sardis. Dice: tenían nombre de que vivían, pero sus obras estaban destituidas del amor de Jesús. ¿O cuántos han caído porque confiaron en su profesión para la salvación? ¿Cuántos se pierden por su esfuerzo de mantener su reputación? Miren, esto es interesante. Se esfuerzan por mantener una reputación dentro de la iglesia. Si uno tiene la reputación de ser un evangelista de talento, un predicador bien dotado, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre especialmente consagrado, hay un positivo peligro de naufragar en la fe cuando sea puesta a prueba por las pequeñas vicisitudes que Dios permite que sobrevengan. Con frecuencia, su gran empeño será mantener solamente su gran reputación. Mis queridos hermanos, paro para hacer un comentario aquí. He visto tantos ministros, tantos directores, tantos personas que llevan adelante la obra de la iglesia, pero finalmente caen en este problema de mantener una reputación. Y debido a que quieren mantener una reputación, empiezan a bajar lentamente el tono de sus predicaciones, porque quieren mantener la tolerancia dentro de la iglesia. No quieren que los hermanos se molesten ahí, como que les pique el oído cuando están escuchando sus sermones, que no se enojen. Y por lo tanto empiezan a decaer y a adaptarse y adaptar su religión al medio que los circunda. Este tema de mantener la reputación es peligroso y debo confesarles, mis queridos hermanos, que he tenido que pedirle en oración al Señor que primero esté mi fidelidad a Él para no bajar ni un ápice de los mensajes que se están diciendo.
porque sé que son mensajes de vida eterna. Sigo leyendo. El que vive temiendo que otros no aprecien su valor, está perdiendo de vista a aquel que es el único que nos hace dignos de glorificar a Dios. Seamos fieles, mayordomos de nosotros mismos. Desviemos nuestra vista del yo y fijémosla en Cristo. Entonces no habrá la más mínima dificultad. Toda la obra hecha, no importa cuán excelente parezca, no tiene valor si no se hace en el amor de Jesús. Hemos estudiado toda esta semana sobre el amor ágape. Todas las obras que hacemos, no importa lo excelente que parezca, no tienen valor alguno si no se hace primeramente poniendo a Jesús enfrente y dándole nuestro amor a Él y queriendo recibir la aceptación de Él. Uno puede pasar por todo el ciclo de la actividad religiosa, pero a menos que Cristo esté entretejido en todo lo que dice y hace, estará trabajando para su propia gloria. Leo otra cita que se encuentra en la Review and Herald del 10 de 1905. 10 de 1905. Dice: entre aquellos a quienes fue enviado este mensaje, algunos habían oído la predicación de Juan el Bautista y habían sido convencidos por ella, pero perdieron la fe en la cual una vez se regocijaron. Otros habían recibido la verdad de las enseñanzas de Cristo y fueron creyentes fervorosos, pero habían perdido su primer amor y no tenían vigor espiritual. De nuevo nos habla de que Sardis tenía serios problemas con el primer amor y había caído mucho más allá. No habían mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos en lo que se refiere a ejercer una influencia salvadora. Tenían apariencia de piedad sin el poder correspondiente. Sutilaban en cuanto a asuntos sin importancia especial, no dados por el Señor como prueba, hasta que esos asuntos se transformaron en montañas que los separaban de Cristo y también entre sí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Delante de Dios, de nada vale la apariencia. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Ellos no tenían el ágape de Dios en el corazón. Y como no lo tenían, intentaron rellenarlo con formas, con métodos. Pero esto no puede llenarse de cosas humanas, de cosas de hombres. Debemos preguntarnos, mis queridos hermanos, esta iglesia que había salido, que se había reformado, que había salido del lugar más oscuro que podía ser del seno de la iglesia católica, ¿cómo pudo decaer de tal manera, teniendo un abanico de posibilidades en el futuro para avanzar en el conocimiento del Señor? ¿Cómo pudo apartarse tanto? Voy a parafrasear una parte interesante que aparece en el comentario bíblico adventista, diciendo: algunas décadas después del comienzo de los trabajos de los grandes reformadores, las nuevas iglesias experimentaron un periodo de violencia, de controversia doctrinal. Perdieron la fuerza y el amor por la verdad, el amor por la búsqueda y el descubrimiento de las verdades bíblicas. Mis queridos hermanos, no sé si les pasó a usted que cuando empezaron a conocer al Señor, ustedes se deleitaban cada vez que descubrían un versículo nuevo, cuando la verdad penetraba en sus mentes. ¿Sigue pasando hoy en día?
Medítenlo, mis queridos hermanos. Siguieron a los reformadores en vez de a Jesús, que ellos siguieron finalmente las diferencias de opiniones que ellos tenían entre ellos. Y finalmente estas opiniones quedaron zanjadas adoptando credos definidos que tendían a desalentar la búsqueda de nuevas verdades. Esta fue una copia similar de cómo fue la Iglesia Católica Romana en sus primeros siglos de historia. Habían estereotipado su teología, cometieron el mismo error de unirse al poder de Estado, al poder del Estado. Muchas religiones protestantes se unieron, ¿cierto?, al poder del Estado, como es la religión en Inglaterra. Y esta fue una copia similar, finalmente, de la Iglesia Católica. De este modo, se sintieron resguardadas al abrigo de estas rígidas formas y confesiones y credos. De este modo se llenaron de frías formas y formalismos y perdieron la esencia de la misma reforma. ¿Cuál era la esencia de la misma reforma? El cambio y el mejoramiento continuo. Seguir creciendo día a día en la verdad bíblica. No se habían espaciado en el amor. No habían recibido el amor ágape en sus corazones. No le dejaban la puerta abierta. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Pero el Señor sigue leyendo porque parece que no todo está perdido en esta iglesia. Y dice, vamos a seguir leyendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a estudiar un poco este texto, vamos a profundizarlo. Dice Mateo 24, del 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no se dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a profundizar un poco a qué se refiere el Señor con velar, ¿cierto? Con estar apercibidos porque no sabéis la hora en que ha de venir. Es bueno explicarlos porque puede haber un hermano evangélico que pueda estarnos escuchando. Muchos cristianos creen que estos textos hablan de la venida literal de Cristo, es decir, que estés como ladrón ahí esperando, o sea, velando porque Cristo va a venir como ladrón, ¿cierto? Pero realmente esto no es lo que está diciendo el texto, mis queridos hermanos. Vamos a desglosar un poquito para ver los símbolos que están entremezclados en este texto. Dice, vamos a ver la primera parte. No sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, dice, ¿cierto? El texto de Mateo, el texto de Apocalipsis, no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿cierto? Esta expresión la vemos en Mateo 24, pero también la vamos a encontrar en Mateo capítulo 25. Y hace relación cuando el Señor pediría cuenta a sus siervos. Es decir, el texto o la expresión velad, no sabéis a qué hora vendrá el Señor, se refiere a que no sabemos cuándo habremos de dar cuenta en el juicio que Él va a venir a hacer sobre nosotros, o como lo conocemos nosotros, el juicio investigador. Lean todo el capítulo Mateo 24 y se dan a dar cuenta que ese es el contexto de lo que se está diciendo. No sabemos cuándo comienza el juicio de los vivos y por lo tanto tampoco no sabemos cuándo se cierra la puerta de la gracia. Es el mismo Mateo 24 el que unos versículos antes
nos narra la historia de Noé y la historia de Lot, donde la gracia y el juicio llegaron sin avisar a los impenitentes. Ese es el contexto en el cual se comienza a leer este texto. Después menciona al ladrón, ¿cierto? Que hay que velar, porque viene el ladrón a robar. Mis queridos hermanos, yo les tengo que preguntar, ¿acaso Jesús es un ladrón? El mismo versículo de Apocalipsis dice de que se pueden llevar las pocas cosas buenas que tenemos. ¿Quién es el que se roba las cosas buenas que tenemos? No es Jesús, mis queridos hermanos. Ningún ladrón en la noche representa a Jesús, ¿ya? De manera personal, sino que está hablando de Satanás, que viene a robarnos cuando estamos descuidados y nos deja desprovistos de los tesoros del cielo. Es por ello que nos invita a velar para que el momento en que habramos de dar cuenta al Señor, mantengamos estos tesoros y Satanás no se los robe, porque Satanás quiere robar nuestros tesoros en el carácter para que cuando Cristo nos pida cuentas estemos desnudos, pobres y ciegos. El Hijo del Hombre vendrá sin aviso a pedir cuenta de su mayordomía. El Señor Jesús pedirá cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Es por eso que aquí en Sardis se usa la expresión afirma las otras cosas que están por morir, porque aún hay bienes espirituales que tiene esta iglesia que pueden ser robados. Todavía no es un completo muerto en algunas áreas. Este muerto tiene vida en su corazón aún, porque hay dones que todavía pueden ser robados. La obra de esta iglesia no es perfecta, según lo que leímos en este texto. Pese a que Lutero y tantos otros tuvieron la luz de la justificación por la fe, esta iglesia había olvidado y no había seguido estudiando la palabra del Señor. Creyeron que Lutero, Calvino y otros reformadores lo tenían todo y despreciaron ese espíritu investigador que tenían otros reformadores como Melanchthon, ¿cierto? Debemos recordar a este reformador. Él pasaba horas conversando y debatiendo con Lutero en búsqueda de la verdad, y por eso Lutero llegó a crecer mucho, por este espíritu de crecimiento continuo y de búsqueda de las verdades bíblicas. Aún había mucho por lo cual esta iglesia tenía que avanzar en la perfección de la justicia de Cristo, pero se detuvieron en esta obra y por tanto fueron desprovistos del amor de Dios en el corazón. El amor de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, no siguió trabajando en sus corazones. Vamos a leer manuscrito 34 del año 1905. Se da una advertencia acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Se dan cuenta que no es Jesús, sino que son los errores que vienen de Satanás a robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engañados del enemigo, ellos no mantuvieron esta diligencia en el estudio. Los engaños empezaron a aparecer. En Sardis muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. Habíamos leído. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente, pero algunos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús creyó necesario enviarles un reproche. Los antiguos protestantes habían caído uno tras otro, y algunos se habían cansado de la frecuencia y repetición de estas verdades y deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes, y pensaban que necesitaban un cambio maravilloso, y en su ceguera espiritual
no discernían que sus sofismas desarraigarían toda la experiencia del pasado. Pero el Señor Jesús podía ver el fin desde el principio. Por medio de Juan les envió la advertencia. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Vendría a pedir cuentas a su iglesia. Hay otro paralelo interesante en el espíritu de profecía. Disculpa que hoy día lea tanto, pero no puedo omitir, porque delinean claramente el espíritu de ese tiempo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Esta es nuestra obra, esto es verdad presente para ahora. Podemos rescatar lecciones de esta iglesia para nuestros días. Hay muchos en este momento que están a punto de morir espiritualmente. Hay hermanos que están decaídos esta mañana, hermanos que sienten que están por morir espiritualmente, que decae su fe, ¿cierto? Nuestra obra, mis queridos hermanos, es que el Señor nos exhorta para que los fortalezcamos. Los hijos de Dios deben estar firmemente unidos con vínculos de comunión cristiana y deben ser fortalecidos en la fe, hablando con frecuencia mutuamente acerca de las preciosas verdades confiadas a ellos. Nunca debe pasar su tiempo acusando y condenándonos los unos a los otros. Esta humanidad está repleta de errores. Hay como se dice, un dicho común. Dice que errar es humano. Sabemos que debemos reprender muchas veces estos errores en el espíritu, pero no debemos espaciarnos en ellos. ¿Cuánto más se necesita hoy en día una influencia tal que pueda levantar estas almas decaídas de los errores y los anime a llegar cada vez más altos, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que hablamos cada día cuando hablamos con nuestros hermanos en la iglesia? Cuando los llamamos para preocuparnos por ellos. Tomamos estos sermones que están en la red, que estamos escuchando, y los enviamos por WhatsApp y le digo, hermano, encontré un mensaje que le pueda servir. Conocemos su experiencia, sus problemas, para enviar una promesa bíblica ideal para el momento en que está pasando. Mis queridos hermanos, es una advertencia para nosotros. Debemos sujetar a estos hermanos que están débiles y ayudarlos. El versículo nos está diciendo y advirtiéndonos, acuérdate de lo que has recibido y oído. Esta iglesia tenía una luz brillante, tenían el ejemplo de los primeros reformadores, ya habían cortado los lazos con Roma, tenían pues todo para volver al camino de Dios, tenían claridad en los primeros pasos que Jesús les había invitado a dar, pero la obra continua fue inconclusa. Hay una advertencia de la pluma inspirada que dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Los que han nacido de nuevo recuerdan con qué gozo y alegría recibieron la luz del cielo y cuán deseosos estaban de contar a todos acerca de su felicidad. El amor, el primer amor, lo que le faltaba a esta iglesia. Duro es alejarse de las fuentes de la salvación, mi querido hermano. ¿Todavía sentimos ese gozo? Guárdalo. No significa guardar tus pecados, sino guardar el consuelo, la fe, la esperanza de Dios que te ha dado en su palabra. Nunca te desanimes. Un hombre desanimado no puede hacer nada. Satanás está procurando desanimaros, diciéndonos que es inútil servir a Dios, que no vale la pena y que da lo mismo, que puedes buscar los placeres y el gozo de este mundo. Pero ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podéis disfrutar de los placeres mundanos a expensas del mundo futuro, pero ¿podréis permitiros pagar tal precio? Debemos guardar toda la luz que recibimos del cielo y vivir a la altura de ella. Arrepiéntete. Nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento
y humildad continuo. Cuando vemos las almas alejadas de Cristo, debemos ponernos en su lugar y sentir el arrepentimiento en su favor delante de Dios y no descansar hasta que las llevemos al arrepentimiento. Este es un trabajo personal. ¿Qué estamos haciendo esta semana, mis queridos hermanos? Esta semana que la gente conmemora la Pascua, cuando Cristo fue muerto por los pecados. Los estamos llevando al arrepentimiento, estamos haciendo una labor, un seguimiento. Si hacemos todo lo que podemos y sin embargo no se arrepienten, el pecado está a la puerta de ellos, pero no el pecado está a la puerta de nosotros. Pero todavía debemos sentir dolor de corazón debido a su condición, mostrándoles cómo arrepentirse y tratando de guiarlas paso a paso a Jesucristo. Hay mucho que omití de esta cita por honor al tiempo, pero pueden encontrarla después en nuestras páginas del Ministerio Colón Estudio. Hay una parte entonces que vamos a leer de Apocalipsis 3:4. Dice: pero aún tienes pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y no andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Había un grupo especial de fieles en Sardis que quiero rescatar esta mañana. Dice: en Sardis permanecían fieles al testimonio, y es porque no contaminaron las vestiduras de Jesús que les habría entregado. Las vestiduras blancas, quiero decirle, mis hermanos, ¿cierto?, no son de origen terrenal. Por tanto, queda claro en este versículo que Sardis tuvo la oportunidad de entrar correctamente por la fe y recibir las ropas blancas, pero no todos las mantuvieron en este estado. Hubo un grupo que las lavaba continuamente en la sangre del Cordero. Dice que hubo un grupo que mantenía sus ropas limpias, pero como estas ropas no provienen de la tierra, ellos las mantenían puras y limpias yendo a Jesús. Review and Herald del 10 del 8 de 1905. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Se les confiere este honor debido a su fe. En esta vida no se jactaron, ni su alma se envaneció. Miren, no se jactaron, ni su alma se envaneció. Con intenso deseo, con fe pura y santa, se aferraron a la promesa de las riquezas eternas. Su único deseo era como Cristo. Siempre mantuvieron en alto la norma de la justicia. Les ha dado un eterno peso de gloria, porque en la tierra anduvieron con Dios, guardándose sin mancha en el mundo, revelando a sus prójimos la justicia de Cristo. De esas personas declara el Salvador: andarán conmigo en vestiduras blancas en el mundo que he preparado para ellas. Aquí, mis queridos hermanos, quiero que meditemos un poco en lo que Dios hizo para tratar de despertar a esta iglesia del terrible peligro en el cual se les avecinaba, porque tenían que dar cuenta de su mayordomía. Esta iglesia de Sardis es la iglesia que estuvo viviendo en esta tierra un poco antes que se terminara de cumplir la profecía de los 1260 días, que debemos recordarles que terminó en 1798, cuando el Papa fue capturado. Este pueblo fue el que vivió antes del cumplimiento de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Y por lo tanto, la Biblia y Daniel nos habla de un montón de señales que el Señor iba a levantar para tratar de advertir a este pueblo para que despertara y saliera de esta condición. Voy a leerles justamente el conflicto de los siglos. Hay un capítulo completo que habla sobre esto, es Heraldos de una nueva era, ¿cierto? Pero aquí justamente voy a sacar de las páginas 310 del Empaste Moderno. Dice: Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y se alegrasen cuando viesen las pruebas de que estaba cerca. Cuando estas cosas comenzaren a hacer, dijo: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención a sus discípulos a los árboles, a punto de brotar la primavera, y dijo: cuando ya brotan, viéndolo vosotros mismos, entendéis
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. ¿Qué es lo que permitió que Sardis se enfriara? Que no tenían el amor ágape de Dios en su corazón y no tenían la esperanza del retorno de Jesús. Absorbidos por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referente a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ellas se referían fueron oscurecidas por las falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente de las iglesias en los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y la comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo, que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder, que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida, y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habría de cambiar. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de la gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? ¿Quién podrá soportar la aparición de aquel del que está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que, como vino, están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará ni bien, ni tampoco hará mal. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabé con toda la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojos, y su casa una desolación. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 310, y si me esperan les doy las páginas del empaste antiguo, que está entonces en la página 355 del Conflicto de los Siglos, el clásico, el tapa roja. Mis queridos hermanos, la paciencia del Señor aquí en esta iglesia es demasiado, porque cuán amoroso, cuán grande es el Señor, que les mostró su estado, pero además mandó señales astronómicas, señales naturales. Aquí es donde vimos que se oscureció el sol, el terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas. ¿Cuántas más señales tuvo esta iglesia para despertar de su condición y saber que Cristo estaba pronto a pedir cuenta de su mayordomía? Pero lamentablemente nosotros sabemos en el testimonio que fueron pocos los que despertaron. La gran mayoría de la iglesia comenzó literalmente a dormir, a roncar y a mantenerse en este frío formalismo. Hay muchas cosas inclusive que el Señor hizo por medio de políticos en su tiempo, por medio de colegios e instituciones, para tratar de volver a las verdades antiguas, poniendo las condiciones para que el pueblo pudiese encontrar la verdad. Es en este tiempo cuando empezaron las iglesias públicas a enseñar a leer al pueblo. Ya no había excusa de que la gente no tomara su Biblia y buscara las verdades. Mis queridos hermanos, una gran obra de reforma debía realizarse en ese tiempo para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no estaban edificando para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de ese estupor e inducirlos a prepararse para cuando pidiera al Señor
cuentas de su mayordomía. Quiero completar un poco esto que acabo de leer del Conflicto de los Siglos con una cita más. Dice, en la Review and Herald 208 de 1903, el mensaje a la iglesia de Sardis, de la iglesia de Sardis, se presentan dos grupos de personas: los que tienen el nombre que viven, pero están muertos, y los que se están esforzando por vencer. Estudiad este mensaje que se halla en el tercer capítulo del Apocalipsis. Completo, dice la inspiración, tanto la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿ya? Y que le den una aplicación. Nosotros sabemos que ahora, en el presente, no estamos en el tiempo de Sardis ni de Filadelfia, pero podemos darle una aplicación, dice la pluma inspirada. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios de hoy en día. Es un mensaje para los cristianos de nombre que hayan llegado a parecerse tanto al mundo que no pueden ver la diferencia, ¿cierto? Pero debemos leer, como dice este texto, este tercer capítulo completo y extraer lecciones para nuestra vida. Todo el capítulo 3 puede ser utilizado para esto, mis queridos hermanos. Vamos a ir ya entrando en los últimos versículos de esta iglesia de Sardis, versículos 5 y 6, dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leo manuscrito 26, 1905. Esta es la recompensa que será dada a los que han obtenido un carácter puro e intachable, quienes ante el mundo se han aferrado a la fe. Jesucristo confesará sus nombres delante del Padre y delante de sus ángeles. Han sido verdaderos, leales y fieles en medio de las acusaciones, y de buenos informes han practicado y enseñado la verdad. Mis queridos hermanos, los nombres de todos los que alguna vez se entregaron a Dios, si tú te has bautizado, estás aquí incluido, están escritos en el libro de la vida, y sus caracteres pasarán frente al el que ha sido todo paciente. Pasará toda la humanidad. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral de su pueblo en este momento. Ellos toman nota en sus libros y están observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven, para ver si sus nombres pueden ser conservados en el libro de la vida. Se nos concede un tiempo de gracia para lavar nuestras ropas, para lavar nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. ¿Quién está haciendo, mis queridos hermanos, esta obra hoy? ¿Quién se está separando del pecado y del egoísmo? ¿Quién, mis queridos hermanos, aprovechará la paciencia de Dios y disfrutará que en el cielo, del día de mañana, allá, cuando estemos, su nombre sea proclamado y se diga que usted es un cristiano justo y debe estar donde Cristo está? Y los ángeles griten allá en el cielo: amén. Y usted sea uno más en el grupo de los que están ayudando para vindicar el nombre de Dios aquí en la tierra. Va a haber un momento, mis queridos hermanos, en que nuestros nombres van a ser pasados allá en el cielo. Y se va a decir si está escrito o no está escrito en el libro de la vida. Y ahí mismo el Señor Jesús lo dirá y los ángeles dirán amén, o se entristecerán porque su nombre va a quedar fuera del libro de la vida. Pero lo hermoso de esto, mi querido hermano, es que si su nombre es pasado y es aprobado, usted va a estar haciendo algo por Cristo. Va a estar declarándolo justo ante las naciones. Va a estar abriendo las puertas del cielo para que los que no han podido entrar antes que nosotros, porque no guardaron el sábado, mis queridos hermanos, cuántos fieles en la eternidad, mirando hacia atrás, en el resto de las iglesias, por ejemplo, entregaron sus vidas por Cristo, creyeron que era su Redentor,
pero no conocieron la ley de Dios. Nosotros, que guardamos la ley del Señor y que seamos declarados justos en el cielo, habremos de ser los frutos del Señor para vindicar su nombre y darle derecho para reclamar a todo el pueblo, e incluso a los que ya están en el descanso, para llevarlos al cielo, para terminar el conflicto de los siglos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder de guardarte del pecado, de guardarte del mal. Tú no tienes el poder, pero Él sí tiene el poder. Y por eso podemos recibir su amor, podemos recibir que toda su mente, todos sus dones sean derramados en nosotros a través del ágape de Dios, a través del amor de Cristo. Deuteronomio 32:36 dice: porque Yahvé, otras versiones, Jehová, vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Salmo 35:27. Canten de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi justicia, y digan siempre: engrandecido sea Yahvé. Yo soy, que se complace en la prosperidad de sus siervos. Mis queridos hermanos, quiero extenderte una invitación hoy. Quiero extender la invitación que hizo el Hijo de Dios, que hizo el paciente Espíritu Santo que trabaja en la tierra, y el amor del Padre. ¿Quiere usted que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Quiere que su nombre sea leído en los atros celestiales y que se diga de usted: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Entonces usted puede hacer un pacto con el Señor hoy. Y esta semana entregar su vida a aquel que murió por usted, pero que también resucitó y está en el cielo para que usted ande en una vida y en una mente totalmente nueva. Resucitó para que nosotros podamos resucitar. Ascendió al cielo para que nosotros podamos ir al cielo. Y es ministro de nosotros, de las cosas no predecederas, para que podamos recibir los dones del cielo ahora que vivimos en la tierra. Quiero, mis hermanos, que ustedes puedan volver a la experiencia de regocijarse en la verdad. Mis queridos hermanos, debo confesarles que es un gran gozo para mí cada vez que estudio la palabra de Dios, que encuentro una verdad, como que viene un pensamiento a mi mente y empiezo a buscar texto con texto, a encontrar paralelos, y luego digo: oh Señor, esto es así porque en tu palabra dice que esto es así. Y al tiempo después encuentro una cita en el espíritu de profecía que me confirma esa verdad que yo la descubrí solo con la Biblia, con oración. Y mi alma se llena de gozo porque digo: el Señor me habló y me reveló las cosas profundas por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, y luego las confirmó en mí por medio del espíritu de profecía, y siento que el Señor me habla. ¿Ha tenido usted esta experiencia, mi querido hermano, de regocijarse porque el Señor le habla en su palabra? Esta es la experiencia que Sardis perdió, y es la experiencia que tiene que tener usted. Regocijarse en su palabra, tal como cantaba el salmista. Oh, mis mandamientos, Señor, son más dulces, tus mandamientos más que el oro.
más que el oro refinado, más dulces que la miel. Preciosos son a mí. La vida cristiana está llena de regocijo, llena de alegría, pero si la buscamos y la sustentamos en Cristo Jesús. ¿Quiere mi hermano esta mañana entregarse para recibir esta experiencia viva, esta experiencia del ágape en su corazón? Entonces los invito a, en el lugar donde estén, elevar una oración al cielo. Padre eterno, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Oramos y pedimos por tu Espíritu Santo, para que hable en nuestra vida, para que tengamos una relación sincera, una relación cercana, para que tu Espíritu Santo pueda ser sellado en nosotros y nos acompañe hasta el fin. No se retire de nuestras vidas cuando Él se esté retirando de la tierra antes de que vengas tus juicios. Queremos tener una experiencia viva en que el carácter de Jesús venga a nosotros y nos haga semejante a Él. Queremos ser influencia para nuestras familias e influencia para nuestras iglesias. Señor Jesús, ayúdanos, sálvanos, ten misericordia de nosotros y llénanos de tu gozo, llénanos de tu amor. Te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos absolutos, poderosos y suficientes de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y les recuerdo, tal como todas las mañanas, espaciémonos en este versículo de Romanos 8, versículo del 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, mis queridos hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.